Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos ya en el tercer día de regreso en esta serie recurrente, El pueblo que conoce a su Dios. Y la idea importante que queremos comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario, más importante que existe, y conocer a Dios es algo que cambia tu vida de una manera poderosa y lo afecta a todo, francamente. Ahora vamos a hablar hoy de un tema que fue muy controversial en la iglesia los primeros siglos del cristianismo, y de vez en cuando, todavía existe entre algunos grupos que se consideran cristianos. Y voy a decir esto, quizá un poco de atrevimiento, pero hay muchos cristianos, incluso en iglesias muy sólidas, iglesias bautistas, iglesias pentecostales o asambleas de Dios, que todavía no entienden esta doctrina, y cuando la explican se equivocan. Y esa es la doctrina de la Trinidad. Ahora, para hablar de esto, tenemos toda esta semana con nosotros al pastor y teólogo hispano-cubano Samuel García. Bienvenido de nuevo al Faro de Redención, Samuel. Gracias, Dani. Un gozo poder estar con ustedes aquí por 3 días ya y poder estar tocando temas que me fascinan. Es parte de lo que hago, es parte de mi vida profesional, mi vida académica y bueno, es un gozo. Yo le digo a mi esposa a veces, si me quieres perder, háblame de teología y me pierdes. Y si te quiere enamorar, con eso también te Igual, enamora, ¿verdad? que Sí. me da un libro de teología. Mi amor, me fascina cuando me hablas de la Trinidad. Ok, vamos a entrar ahora en esta conversación, la doctrina de la Trinidad. Primero vamos a darle una definición. ¿Qué es la Trinidad, Samuel? Bueno, mira, la doctrina de la Trinidad es a grandes rasgos, ¿no? Primeramente, la mejor manera de definirla es sin usar ningún tipo de ilustración. ¿Ok? Olvídate del agua en hielo, en los tres estados del agua, olvídate del huevo hervido, la gente. Mientras menos la ilustres, en menos problemas te vas a meter. Pero podemos decir que significa básicamente que es la creencia de que hay un solo Dios eternamente que existe en tres personas, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, que son uno en esencia, pero tres en personas. Y por supuesto, esta es la forma más, diríamos, resumida que pudiéramos hablar, definir lo que es la Trinidad. Y teniendo en cuenta, como te decía ayer, cuando hablamos de la aceidad, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero es la forma en la que se denomina a esta doctrina. Muchas de las personas a veces quieren decir, aquellos que están en contra de la Trinidad, por ejemplo, los testigos de Jehová u otros más, el Islam también está en contra de la Trinidad, los judíos también, y por supuesto uno de los ataques es la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Mm, La palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia Salón del Reino, y los testigos de Jehová le llaman así a sus templos de adoración, por claro. poner un ejemplo. Y lo que quiero decir con esto es que la iglesia ha tenido que, a lo largo de los siglos, buscar la forma de hacerse entender en lo que está diciendo, y Trinidad es el término que se usa para eso. Pero es Mm, básicamente la creencia de que existe un solo Dios eternamente, y con esta parte quiero enfatizar que cuando digo eternamente estoy dejando por fuera la teología arria de que Jesucristo fue creado en algún momento determinado de la historia, y también estoy dejando por fuera la idea de que el Espíritu Santo es algo que vino después, sino que Dios es tres personas por la eternidad en una sola esencia, Siempre lo ha sustancia. sido. Ujú, Siempre lo ha sido así. ujú. Bueno, es que no hay desde. Dios es trino. Ujú, sí, Dios desde la existe eternidad, eternamente. sí. Como Así. diríamos, quizás trayendo el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese Dios Mm, es un ser trino. wow. Wow. Ahora, como esta es una doctrina que sí puede ser muy controversial. ¿Cómo es que se desarrolló? Si no aparece en la Biblia directamente la palabra, sí afirmamos, y esto lo hemos dicho ya muchas veces en el programa, pero esto está presente en la Biblia. Pero ¿cómo es que se desarrolló la doctrina históricamente, Samuel? Bueno, hay cinco afirmaciones que cuando nosotros las creemos
Si no las creemos, estamos en un problema desde el punto Mm, de vista doctrinal. Y cuando las ponemos juntas, nos llevan, por deducción lógica, a la doctrina de la Trinidad. Y yo creo que esto es parte de los debates teológicos. Tú bien decías al principio que en el principio de la iglesia, cuando la iglesia salió de la persecución con la oficialización de la iglesia con Constantino, ujú, en el 313 después de Cristo, a partir de aquí, los primeros miles de años de la iglesia cristiana tuvieron que ver con la formación de esta doctrina, que todavía en ujú. algunos lugares por ahí aparecen también a ciertos vestigios de errores con respecto a esto. Pero 5 afirmaciones ayudaron a formar esta doctrina, que si nosotros negamos una de las 5, estamos en problemas teológicos, y cuando ponemos las 5 en perspectiva, tenemos que apuntar obviamente a que existe un Dios en 3 personas. Y las 5 son básicamente que hay un solo Dios. Esto está en Deuteronomio 6:4. Nadie va a negar eso. Eso Amén. es obvio que todo el mundo cree que hay un solo Dios. Vamos a Al mismo afirmarlo. tiempo, el Padre de Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Ok? Y esto es importante porque si nosotros, bíblicamente hablando, esto es una realidad, pero si negamos esto, entramos entonces en lo que es la doctrina unitaria, que es un error, una herejía. Y entramos también, por supuesto, en lo que los testigos de Jehová afirman acerca de la verdad de Cristo. Por lo tanto, tenemos que creer en primer lugar que existe un solo Dios. Tenemos que creer en segundo lugar que el Padre de Jesucristo también es Dios. Y por supuesto, eso nos lleva a la tercera realidad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios. Porque si estamos hablando acá ahora de que si para yo ser padre de una criatura tiene que tener mi misma esencia, ¿ok? Mi esposa no puede estar embarazada mañana de un perro, o cuando mi esposa está embarazada da luz a un perro. Tiene que ser mi misma esencia. Si Dios es uno solo, si este Dios es el Padre de Jesucristo, Jesucristo también comparte la misma esencia que su Padre, por supuesto Jesucristo es Dios, esto lo dice Juan en 1:1-3, ayer hablamos un poquito de ese capítulo primero de Juan. Aquí vamos caminando en esa dirección. Tenemos que decir, número 4, que el Espíritu Santo de Dios también es un Dios verdadero por la misma idea de la esencia, de que cómo es posible que pertenezca de Dios, procede de Dios y de Cristo, y no es de la misma esencia, es diferente de ellos. Por supuesto, esto nos lleva a esta idea, y que una vez que según el capítulo 5 de Hechos, cuando Ananías y Zafira vemos que el Espíritu Santo mora también en cada uno de nosotros de esa manera, que somos participantes de la naturaleza divina. Y cuando ponemos todas estas cosas juntas, caemos a la realidad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan de una manera distinta, y eso lo vemos por supuesto en el bautismo de Cristo, cuando una voz del cielo representa al Padre, está Cristo en las aguas siendo bautizado por Juan, y una paloma que representa el Espíritu Santo. Así que cuando uno pone estas 5 perspectivas o realidades que son innegables desde el punto de vista bíblico, en un orden, uno tiene que decir, bueno, este Dios que creemos nosotros es un solo Dios, obvio, que se manifiesta en 3 personas, las cuales comparten la misma sustancia y que tienen las mismas cualidades, características, propiedades que tiene este Dios. Y esta es, de alguna forma, igual, estamos aquí en 15 minutos resumiendo lo que se tomó milenios para llegar a esta conclusión. Estamos hablando acá de lo que es la formación de la doctrina de la Trinidad Sí, in a nutshell, dirían en inglés, en un embrión. sí. Wow. Así que repite las 5 verdades que nos llevan a la Trinidad para Pri- nuestra audiencia. Primero, Número uno. hay un solo Dios. Deuteronomio Ujú, 6:4, la Shema de lo ujú. que conoce el pueblo judío. Número 2, el Padre de Jesucristo es el Es verdadero Dios. Dios. Ujú. ¿Ok? Número 3, Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. De la misma manera. Y todo esto que te estoy diciendo, hay manera de probarlo bíblicamente hablando. Claro, claro. No es un invento mío ni nada por el estilo. Número 4, el Espíritu Santo de Dios también es Dios. Y número 5, estas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan distintamente sobre la base de lo que sucede en el bautismo de Cristo. Estas 5 realidades llevan indiscutiblemente a la doctrina de la Trinidad. Y las 5 realidades tienen suficiente evidencia bíblica que uno no puede negar. Tremendo. Ahora, Samuel, ¿hay algunas maneras de expresar lo que es la Trinidad que
son incorrectas y de hecho se consideran herejías. Sí. ¿Cuáles son algunas ideas acerca de la Trinidad que otra vez a veces se escuchan en labios de personas que consideraríamos ortodoxas hasta que oímos Mm. estas cosas? Bueno, mira, hay muchas maneras y yo creo que por eso es que te decía al principio, Dani, que la mejor manera de ilustrarlo es evitando la mayor cantidad de ilustraciones posible. Ilustraciones, claro. Eh, Mucha gente usa la idea del agua. Te dicen, no, el agua está en tres tipos de estado. Estado sólido, cuando está hecha en una piedra de hielo. Estado líquido, cuando está en estado natural. Y estado gaseoso, cuando está hirviendo y está en un vapor. Pero al final del día es la misma esencia. No es la misma esencia, aunque es partículas de agua, no es la misma esencia porque cuando el agua es una piedra de hielo, no está líquida y por lo tanto hay una diferencia acá. Tú no puedes tener las tres formas en una sola vez. O Ujú. eres un hielo, o es un agua, o es un gas. No puedes tener las tres en una sola vez. Y de alguna manera u otra, la incapacidad de tener las tres en una sola vez, eso es, apunta a tres cosas por separado, que esto es lo que se llama en la herejía, que es el modalismo, donde Dios es Modalismo. tres modos: modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. O esto se conoce también en la historia de la iglesia como el sabelianismo, Ujú. la herejía de Sabelio. Eh, y de alguna forma u otra, esa es una de las maneras en las que se llega a esto. La otra, la otra también que es muy usual dentro del contexto, muchos los testigos de Jehová, por ejemplo, es la idea de que Jesucristo es inferior al Padre y en algún momento fue creado por el Padre, pero que hubo un tiempo en que el verbo no existía. Es básicamente la teología de Arrio en una oración. Ujú. Y por supuesto, Arrio tenía sus razones teológicas para esto, estaba batallando a favor de la inmutabilidad de Dios en ese sentido, pero Estaba esto por supuesto que defendiéndola así. sí, pero al final del día se fue por la tangente equivocada y sus conclusiones fueron mucho peor todavía, porque si ese Cristo no es verdaderamente Dios, no hay salvación, no hay redención de pecados, no hay expiación en la cruz y estamos aquí perdiendo el tiempo. Así que de alguna manera u otra, bueno, esa es una manera. Más para adelante, por allá por la época de los 1600 y tanto, contemporáneo con John Owens, existía lo que era la teología de Fausto Socinio, que decía básicamente que Dios tenía la capacidad de perdonar pecados sin que hubiese una expiación y por lo tanto rebajaban un poquito la persona de Cristo, Mm. porque si no es necesaria la expiación, Cristo tampoco es importante de alguna manera u otra. Y esto, por supuesto, traía a una a ver la Trinidad de manera inferior. En el caso nuestro hoy en día, cuando nosotros no le damos al Hijo ni al Espíritu Santo el papel que le corresponde dentro de la teología cristiana, estamos atacando directamente la Trinidad. Y eso es lo que yo creo muchas veces con iglesias, por ejemplo, donde movimiento carismático pentecostal, donde hacen del Espíritu Santo un ente que hace milagros, que se tira por el piso, que vomita, que habla lenguas, todo lo que se ve en las iglesias carismáticas. Esto de alguna manera u otra no es el obrar del Espíritu Santo. Atribuirle estas cosas al Espíritu Santo es un ataque a la Trinidad. Cuando uno minimiza, por supuesto, la obra de Cristo o tiene a Cristo en otra perspectiva, es un ataque a la Trinidad, hablando, por supuesto, de los atributos de Dios el Padre, y empezamos a equivocar los atributos y entramos en errores dentro de lo que es Dios, de quién es Dios el Padre como tal, tiene implicaciones para quién es Dios el Hijo y para quién es Dios el Espíritu Santo, y por supuesto es un ataque a la Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundacional. Yo creo que una de las cosas que me fascina a mí de John Owen, que es mi teólogo favorito, es básicamente que John Owen reestructura todo su argumento teológico sobre la base de la Trinidad. Y bueno, así también hizo Agustín de Hipona con su famoso On the Trinity, Mm. y con Confesiones de Agustín de Hipona también, que habla mucho de la Trinidad. Y en fin, es una doctrina que tiene bastante tela por donde cortar. Wow. Ahora, ¿cómo impacta la vida del creyente creer y adorar la Trinidad? Bueno, aquí voy a apoyarme otra vez en John Owen, mi teólogo favorito. Nuestra salvación es una obra trinitaria. El Mm. Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios 1 Capítulo 1. y Romanos 9, independientemente de cuál sea la postura que una persona tenga con respecto a la predestinación. Hay que ser bíblicos acá sin entrar en ese motivo. La elección la tiene el Padre.
el Hijo es el medio por el cual, quien trae esa redención, por supuesto, a nosotros, y el Espíritu Santo es la fuente, la vía por la cual venimos a ser salvos. Y no solamente venimos a ser salvos, sino permanecemos en la salvación nuestra. Nosotros somos salvos gracias a la obra trinitaria o una obra que está en toda la Trinidad, en la cual toda la Trinidad juega un papel importante. Por eso es que también cuando venimos a ser salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros y Primera de Pedro dice que Él nos hizo participantes de la naturaleza divina, en el sentido de que el Espíritu mora en mí. Yo tengo la capacidad de relacionarme con el Hijo y llegar al Padre por mediación del Hijo, porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Mm, Y al tener el Espíritu Santo dentro de mí, yo puedo también leer la Biblia y poder escuchar la voz de Dios de una manera que no puede hacerlo una persona que no es cristiano, y existe esa comunicación en la cual yo vengo a ser participante de esta naturaleza divina. No es que yo me convierta en una cuarta persona en la Trinidad, sino que yo tengo la oportunidad de entrar a esa comunión estrecha que existe entre la Trinidad, que es una antesala de lo que va a suceder en la eternidad, cuando no haya este cuerpo pecaminoso que me va de alguna manera a impedir la comunión con Dios de una mm. manera perfecta. Pero en ese sentido, en cuanto a la salvación nuestra, somos salvos gracias a una obra donde todas las personas de la Trinidad, la deidad completa, está involucrada. Y eso es más que suficiente poder saber eso. Es necesario saberlo. Ajá. Y otra vez, ¿cómo impacta nuestra adoración a Dios? Bueno, la doctrina de la Trinidad nos lleva a una adoración en el sentido de que, primeramente, yo puedo, con toda la libertad del mundo, adorar a un Cristo que me salvó, que yo sé que es Dios. Mm, Eh, Me impacta también en el sentido de a la hora de tener una vida santa, porque yo sé que todas cosas que yo hago que no agradan al Señor es una contrista al Espíritu Santo, que es Dios, que también mora dentro de mí 24/7 y que está mm, completamente conmigo. Y impacta en el sentido de que si yo vengo a ser participante de la naturaleza divina, todo lo que yo hago, pienso, digo, y la manera en la que yo vivo mi vida, que no va acorde a lo que Dios espera de mí, es un ataque directamente a la Trinidad. Y eso nos ayuda a entender un poquito más el tipo de Dios al que adoramos, el tipo de Dios al que servimos, el tipo de Dios que nos ha llamado y nos da una perspectiva mejor de lo que se espera de nosotros en la vida cristiana. No solamente eso, cuando lo miras ahora a la inversa, ¿no? Lo que Dios tiene planeado para mí, bueno, un plan que se trazó en la eternidad, en la mente de Dios, un plan que se puso en marcha en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, y un plan que tiene su repercusión en la eternidad, de la cual yo soy parte por la obra continua del Espíritu mm. Santo en mi Wow. santificación, en mi regeneración primero, en mi santificación y eventualmente al final de la historia en mi glorificación. Eso es más que suficiente para adorar al Señor. Ahora, mira, vamos a terminar con una idea que creo que es muy importante y vaya, no lo vamos a desarrollar mucho porque no, no nos queda tanto tiempo, pero es posible que Dios sea un Dios de amor, aparte de su existencia eterna como un Dios trino. O Ok. quizás de otra manera, lo puedo decir de esta manera, ¿puede Dios ser amor si no es un Dios trino? Pero el problema es que el perfecto amor de Dios se hace visible en la comunión estrecha en las tres personas de la Trinidad. Eso es. El Padre eternamente ama al Hijo, el Hijo eternamente ama al Padre, el Espíritu Santo es el vínculo del amor entre ambos. Y yo creo que esa es la esencia en gran parte de lo que Pedro dice que venimos a ser participantes de la naturaleza divina, porque la comunión estrecha que existe en la Trinidad es obvio que se transfiere a nosotros cuando venimos a ser cristianos. Yo creo que cuando la Biblia dice en Génesis 1:26, que por cierto es uno de los pasajes que apoya la Trinidad, el verbo plural, hagamos al hombre a Ujú. nuestra imagen, a la semejanza. Yo creo que una de las cosas que vemos acá es que la imagen y semejanza de Dios, muchas veces todo el mundo ha querido dar por ahí definiciones de lo que significa. Para mí, la imagen de Dios tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de reflejar lo que Dios es como creador. Es lo que dice después Dios automáticamente en el versículo 27 de Génesis 1. Y señoree sobre los peces del mar y tenga control. O sea, en nuestra capacidad de gobernar la creación y de administrar la creación, estamos reflejando la imagen de Dios como Dios, de alguna manera, es el gobernador de todo lo creado. Ahora,
Mm. La semejanza de Dios. ¿Qué es lo que significa la semejanza de Dios? Cuando uno mira el versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Lo que estamos viendo es una comunión estrecha, íntima entre las personas de la Trinidad. Y yo creo que aquí la parte importante que la semejanza nuestra a Dios tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de relacionarnos con Dios de una manera perfecta. Por supuesto que esto se vio, hasta se afectó en el capítulo 3 con la caída, pero la Biblia es clara y dice que antes de Génesis 3, Adán y Eva se paseaban con Dios por en medio del jardín del Edén y tenían una comunión estrecha. Esto se cayó, por supuesto, con la caída, pero yo creo que en el plan de la restauración que el apóstol Pedro después toma como diciendo que venimos a ser participantes de esta naturaleza, la historia de la redención completa es la restauración de nuestra condición a esa posibilidad de amor y esa comunión de amor estrecho que había en el jardín del Edén antes de la caída con la Trinidad, con Dios siendo un ser trino. Así que de alguna manera u otra, Dani, la pregunta, ¿puede Dios ser amor siendo trino? Es que Si no la es trino, razón por digo. la que Dios es amor es porque es trino, Así es, así porque es. existe una comunión estrecha entre todos ellos como personas de la Trinidad. Sí. Ahora, otra vez, es un tema que seguro que nos tomaría mucho tiempo desarrollarlo bien, pero creo que es importante saber eso. Nosotros tenemos un Dios que es amor. Y es amor porque ha existido eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ujú. Y ese Dios que es amor es el Dios que nos creó. El Dios Amén. que desde antes de la fundación de la tierra decidió preparar un pueblo para su Hijo. Amén. Amén. Y por medio de la obra de Cristo, darnos esta salvación, reconciliarnos con Él, aplicado ahora por el Espíritu Santo, que por una obra milagrosa nos regenera y una operación misteriosa nos hace parte ahora de su pueblo. Qué grande es nuestro Dios de amor, nuestro Dios trino, nuestro Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nos hace decir santo, santo, santo es nuestro Amén. Dios. ¿No es Amén. cierto? Y mi Amén. hermano cree esa verdad, es una verdad que cambia la vida. Nosotros, vamos a decir esto, no somos salvos porque creemos en la Trinidad, pero el que nos salva es el Dios Trino. Amén. Créelo, mi hermano. Amén.